Hermanos, que Dios les bendiga. Y una vez más traigo otro mensaje muy importante para el pueblo de Dios y para el que no es su pueblo también. Hola Jesús. Ah, Mi nombre es Pastor Lorenzo Flores y Dios me ha enviado aquí al centro de Texas para traerles la verdad de la Biblia. He dicho la verdad de la Biblia. Y no le voy a hablar de mí ni de la familia, de nada, solamente le voy a hablar de la Biblia para que entendamos bien 100% el programa de Dios, del Señor. Y traigo aquí un corto mensajito en esta hora. Y la primera parte que voy a leer de la Biblia es Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6. Y luego vamos a ir a... Luego veremos. Esa es la Biblia. Pero antes de empezar este mensaje, voy a orar al Señor para que Él me dé la unción, para que Él sea el que hable en mí y no yo. De su bendita y santa palabra. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, una vez más me acerco delante de tu presencia, Dios, para traer este mensaje, Señor, de la Biblia, verdad de la Biblia, Señor, que voy a predicar en esta hora, Señor. Te pido que seas tú el que nos enseñes de la Biblia, Señor, lo que tenemos que predicar y sobre todo vivirla, Señor, para poder predicarla, Señor. No tener vergüenza de que algo, ¿verdad?, que no sea agradable, Señor, ante tu presencia, Dios. Soy tu hijo que clama en este momento, Señor. Úngeme con tu santo y bendito Espíritu para que este mensaje corra, Señor, por todo el mundo, si es posible, Señor. Al público, Padre Santo, solamente estoy dando de gracia lo que de gracia he recibido de parte tuya, Señor. Glorifícate de una manera especial en esta hora, Señor. Háblanos a través de tu palabra, a través de tu humilde siervo, Señor. Prepara los corazones para que reciban tu palabra, Dios. En el nombre santo de Jesucristo de Nazaret, te lo pido y por fe y por tu palabra, Dios, lo declaro hecho, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén. Dice la Biblia, en el nombre poderoso de Jesús. En Apocalipsis capítulo 6, en el versículo 1 en adelante, hay que nomás el versículo 3, si no me equivoco. Pues sí, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en nombre de Jesús. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. De eso es lo que quiero hablar en esta hora. Aquí, en el que viene en el caballo blanco, dice, y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Ese arco que trae este hombre significa guerra, que guerrillero. Y se le dio una corona. Quiere decir que va a ser rey. Va a ser un rey. Y salió, dice aquí, venciendo y para vencer.
Esto se llama el anticristo. Porque cuando Cristo viene al milenio, con su iglesia viene en un caballo blanco, al milenio, al final de la guerra del Armagedón. Este viene en un caballo también. Y viene en un caballo blanco. Y se le dio una corona, aquí va a ser un rey. Y ahorita le voy a explicar por qué él va a ser un rey, el anticristo. Pero antes de entrar a la respuesta, les voy a ver Tesalonicenses. Mire, aquí está. Aquí está la respuesta o sea, el jinete del caballo blanco trae una espada, un arco, perdón, y se le dio una corona, ¿verdad? Entonces, es lo que yo quería explicarle al anticristo que viene montado en el caballo blanco y va a ser un rey. Y le voy a enseñar con la Biblia. Va a ser un rey y qué es lo que va a hacer y a qué viene y por qué va a ser un rey. Dice la Biblia que viene en el caballo blanco, se trae un arco y se le dio una corona, va a ser rey, ¿verdad? Pero este rey va a ser el anticristo, como he dicho. Que mira lo que dice aquí, le voy a decir qué es cómo va a ser o cómo va a acontecer y qué actividad va a hacer este rey. Aquí lo dicen en la primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2. En el capítulo 2 y en el versículo en el versículo 4 en adelante, mira lo que dice. Este rey, el cual se opone, dice primera Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Es lo que significa el caballo blanco. Dice, miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Se le dio una corona de caballo blanco. Quiere decir que va a ser rey, como dije, va a ser guerra. Y también lo que significa el caballo blanco es lo que le acabo de leer. Esto es lo que significa el caballo blanco. Lo que le acabo de leer ahorita, de primera Tesalonicenses capítulo 12, versículo 4. Esto es lo que significa, el significado del caballo blanco es este. Este hombre se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En otras palabras, este que viene en el caballo blanco es el anticristo. Y lo blanco significa que va a ser Dios. Él va a decir que Él es Dios, que es Jesucristo Dios y que Él es el Mesías de Israel.
Es lo que significa el hombre que viene montado en el caballo blanco. Va a llegar aquí a este mundo y cuando llegue a este mundo va a llegar directamente al templo de Jerusalén, al que Salomón hizo y luego lo destruyeron, y luego vino el rey Herodes y lo volvió a hacer. Ahora están por hacer el otro templo, que ahí es donde se va a sentar el anticristo, en el templo que van a hacer en Jerusalén. Y mire mire lo que va a pasar. Una vez más lo voy a leer el mismo versículo de Tesalonicenses 2:4, que dice: este hombre se sienta, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto que van a querer que le adoren, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que este hombre va a traer mucho poder delante de Cristo, y el pueblo judío es el que lo tiene que recibir. ¿Por qué? Porque el profeta Moisés les dijo al pueblo de Israel en el libro de Deuteronomio que después de terminar la ley de Moisés y viniera la gracia, les dijo Moisés, Dios les va a levantar otro profeta en Jerusalén dentro de sus hermanos judíos como yo. ¿Sí? Entonces, esta profecía es la que está cumpliéndose aquí, de que el Mesías venía o vino a morir, a dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y esto que estoy leyendo aquí de Tesalonicenses significa que el anticristo va a venir y se va a sentar en el templo de Dios como Dios y haciéndose pasar por Dios. No va a ser cualquier persona. Va a ser un rey y tiene que ser judío, porque así es la profecía, que el profeta Moisés le dijo al pueblo de Israel que le iba a levantar un profeta como Moisés judío. Y una vez más voy a repetir como otros mensajes que de los judíos cuando preguntarle a Juan el Bautista cuando bautizaba en el río Jordán, diciendo que si él era el Cristo, o si dijo que no, y luego tú eres el profeta, dijeron no. Y como dijo Juan era profeta, ¿sí? Pero el profeta que ellos buscaban era al Cristo, al Mesías, el que estamos hablando ahorita. Que el Cristo, el Mesías vino, pero como dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, no lo recibieron, lo rechazaron, lo mandaron a crucificar. Porque él vino en un burrito, entró a Jerusalén, humilde. Ya estaba escrito en Zacarías 9:9 que iba a entrar en el burrito a Jerusalén. Y lo vieron entrar. Y el pueblo judío pensaba que lo iba a liberar del yugo de los romanos. Y pues como no fue así, no creyeron en él. Y por otras cosas que velaba el sábado, ¿verdad? Pero el sábado simboliza a Cristo en la cruz del Calvario, el reposo para nosotros. Así que ya no tenían que oír la ley de Moisés, como Moisés les dijo a ellos en Deuteronomio. A él, dice, a él, cualquier profeta cuando venga, dice, a él oíd. En otras palabras, ya no van a oír lo que yo dije. Ya lo mío ya pasó. Tienen que oírlo a él ahora, a Cristo, oírlo a él, no a mí. Pero no creyeron en el Mesías que vino a Jerusalén. Lo crucificaron. Pero este que viene, este sí, viene directamente al templo de Jerusalén. No va a pedir permiso. Dice que se opone. Se opone significa que quieran o no quieran. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el que tiene que recibir a este hombre, el anticristo, va a ser el pueblo judío. Y tiene que ser un judío.
porque así está la profecía. El profeta dijo que levantaría un profeta judío, y es el que están esperando ahora mismo los israelitas. Están esperando que venga el Mesías de ellos, lo están esperando. La diferencia que va a haber de este Mesías que viene a ellos, la diferencia de Jesús el Señor va a ser, de este Mesías que viene, es que le va a hacer fuego descender del cielo a la tierra. Y sí van a creer en él porque va a traer mucho poder. Ellos lo van a recibir. Porque es lo que él quería del Señor Jesús, poder, señales del cielo. Le pidieron y el Señor les dijo, no les voy a dar señal del cielo. La única señal que les daré es que así como el profeta Jonás tuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días en el corazón de la tierra. Es la señal que les dio. Pero sí, la señal que les piden los judíos se las va a dar. Hasta fuego que descienda hasta cerca de sus pies se los va a aventar. Muy poderoso. Este se llama el anticristo. Y eso es lo que significa el caballo blanco. Que va a decir que él es el Cristo, él es el Mesías de Israel. Eso es lo que yo le quería aclarar a usted en esta hora. Y voy a ver el resto del capítulo 2. Le voy a explicar cuándo se va a manifestar este hombre, el anticristo. Tiene su no fecha, pero tiene que va a conceder este evento que va a pasar. Porque él va a venir y el reinado de este rey son 7 años en esta tierra. Los 7 años de la gran tribulación. ¿Sí? Él va a decir, no, yo soy Cristo, el que ustedes crucificaron, yo soy Dios, Rey de Israel. Y mire lo que le voy a explicarle aquí, porque aquí donde Dios me lo voy a enseñar ahorita, habla de la venida de Cristo y habla también de la venida del anticristo y habla del levantamiento de la iglesia. Entonces le voy a estar mostrando aquí quién va a ser primero, el anticristo o el levantamiento de la iglesia, el arrebatamiento o el rapto. Escucha palabra de Dios. Dice Tesalonicenses capítulo 2, 1 Tesalonicenses capítulo 2. Perdón, de 2 Tesalonicenses capítulo 2. En el versículo 1 va a ser hasta el 8. Mira lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción del ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él
a su vez se ha quitado del medio. Y después de que se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. De la segunda venida está hablando. Escucha este mensaje, porque es palabra de Dios, para que nadie te engañe. Dice, pero con respeto, voy a leer lo mismo, pero lo voy a ir explicando parte por partes. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, o sea, la venida de Cristo que va a ser para reunirnos con Él. ¿Y dónde nos vamos a reunir? En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Ahí está donde nos vamos a reunir con Dios, con Cristo. Dice que si con voz, que Cristo mismo descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado vamos a ser levantados para reunirnos con Él en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, consolados con estas palabras los unos con los otros. Ahí el Señor, ahí nos vamos a reunir, como dice Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, va a ser en el aire, en las nubes. Viene Él por su iglesia, pero no viene aquí a la tierra. ¿Sabe por qué? Tenemos el ejemplo de nuestro padre Abraham, padre de la fe, primer hombre que llamó a Dios para formar iglesia aquí en este mundo. Nuestro padre Abraham mandó, padre de nosotros de la fe, conforme a la carne, él a su hijo Isaac le mandó a traer la esposa, y él la estaba esperando por el patio de su casa para que cuando llegara su esposa a verla desde lejos, y la recibió. Es ejemplo también del rapto de la iglesia. El Padre Celestial, nuestro Padre, envía a Cristo por su esposa. Muchos le dicen novia a esta tierra, pero no llega aquí. El Padre manda que le lleven la iglesia a las nubes, que es el Espíritu Santo, levanta la iglesia y le entrega a Cristo en las nubes. ¿Me está entendiendo? Esta es palabra de Dios. Es la verdad de la Biblia. Así dice el Espíritu Santo. Y dice más, que quiero que escuchen. Dice, nadie, el versículo 3 de capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Cristo no vendrá, ni el hijo de perdición, o sea, el anticristo con su Trinidad. No vendrá sin antes se muestre la apostasía, o sea, la que acabamos de ver, caída de las iglesias. Cerraron muchas iglesias. Hubo apostasía, fallen away. Mucha gente ya no sirve a Dios. Se enfrió. Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ya la vimos. Y aparte de la apostasía, hay otra cosa que también se va a ver. No se ha visto. La apostasía ya la vimos. Pero la manifestación del hombre de pecado y el hijo de perdición y el inicuo, que dice el versículo 8, el inicuo, son tres.
el hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. Son tres. O sea que es una trinidad satánica que va a formar Satanás, como así Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque es copiqueiro, copia a Dios en todo. Mire, no se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición y el inicuo, porque aquí está la iglesia, aquí está el Espíritu Santo trabajando con la iglesia, convenciendo al pecador que está en pecado y que necesita venir a Cristo para que le perdonen. El hombre de pecado y hijo de perdición. Dice, cuando venga ese hombre que le acabo de leer en Apocalipsis capítulo 6, el anticristo, que es el inicuo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así que la venida de Cristo no se ha cumplido, ni tampoco se ha cumplido la venida del anticristo, del caballo blanco, que es el inicuo. Ahora, dice aquí, en el versículo 7 y en el 8 está la respuesta. Así que ya la apostasía que habla Dios, ya la vimos, ya pasó. Ahora se espera la venida de Cristo por su iglesia y la venida del anticristo que va a reinar en este mundo 7 años en la gran tribulación. Dice aquí, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Está hablando del anticristo. Algo lo detiene para que no se manifieste el anticristo. Aquí lo vamos a ver. ¿Qué detiene el anticristo para que no venga a reinar 7 años? Porque va a ser rey de todo el mundo. En el versículo 7 de 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7. Mira lo que dice. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. O sea, lo que detiene al anticristo para que venga a reinar en este mundo los 7 años es la iglesia que compró nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. Son esta iglesia está aquí, como ya dije, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros. Cristo dijo, todo lo que yo os he hablado, el Espíritu Santo vendrá y les recordará lo que yo os he hablado. El Espíritu Santo es el que está con nosotros, que nos enseña a predicar, los habla en nosotros y glorificamos al Padre a través del Espíritu Santo que nos da palabra para hablar con Dios. Aleluya. Entonces, dice aquí, porque ya la acción de la iniquidad del anticristo, desde todo aquel que diga que Jesús no es Dios es anticristo. ¿Desde cuándo están diciendo mucha gente que Jesús no es Dios? Son anticristos. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. El que detiene a la Trinidad del cielo, al hombre de pecado, al hijo de perdición y el inicuo, que es el anticristo de Apocalipsis capítulo 6, perdón. Lo que lo detiene somos nosotros, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que compró de 2020 años para acá, que ha comprado con su sangre que derramó en la cruz del Calvario, pues él fue enviado por el Padre aquí a este mundo a dar su vida en rescate por amor a nosotros, porque estábamos
muertos en delitos y pecados, y Él vino a liberarlos de su propio el corazón, su deseo, lo que haga el Señor. Se dio a sí mismo a que lo mataran, que lo crucificaran por amor a nosotros. Por eso. Y esa iglesia está ahorita en todo el mundo, se está predicando de que Cristo viene como el arca de Noé, que predicó 120 años y se cumplieron y no creyeron y le dio una semana más. Ahorita también ya la palabra de Dios de la venida de Cristo ya se cumplió. Nos está dando tiempecito extra porque a ver si más gente viene a Jesucristo, a aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Eso es lo que lo detiene el anticristo para que venga a reinar sus 7 años de ministerio que tiene aquí, porque va a ser rey y rey de Israel. Lo van a trabajar con él. Pero ya como a la medida, como a los 3 años y medio, se va a quitar la máscara y va a decir, ya van a querer que todos le adoren a él los israelitas. Y ahí no van a aceptar. Porque van a ver que él lo que está haciendo. Van a saber que es el mismito diablo. No lo van a aceptar como su rey. Pero al principio sí. Porque están esperando ahorita al Mesías. Están preparando todos los preparativos, las vacas rojas, todos los sacerdotes, todos están preparando, listos para cuando venga el Mesías de ellos, lo van a recibir. Este sí va a traer poder poderoso, de pura iniquidad, pura maldad. Va a traer este anticristo. Pero no se puede manifestar, como he dicho, porque está en medio aquí la iglesia estorbándole, no puede. Pero aquí lo dice eso dice en el versículo 7, o dice lo que lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio, en el versículo 7, pero en el versículo 8 está la respuesta. Después de que se ha quitado del medio, dice, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí, ya cuando levanta la iglesia el Señor, que dice Colosenses, que descenderá del cielo con voz de mando y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros que estemos vivos, si viene ahorita, vamos a ser levantados juntamente con ellos, a contar a Cristo en el aire y nuestro cuerpo, o sea, la sangre no puede entrar, ya se absorbida la sangre, tenemos un cuerpo igualito al Cristo. Pues vamos a parecer a Él y seremos semejantes a Él, dice Juan. Entonces, este es el mensaje que yo quiero traerle en esta hora, de que usted no tiene que pasar por la gran tribulación. Aquí se lo acabo de leer de la Biblia. Dice que lo que le estorba al anticristo para venir es la iglesia. Pero cuando Cristo la levanta en Colosenses capítulo 4, primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, dice, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí la iglesia es quitada en el versículo 7 de Tesalonicenses, en el versículo 7, y en el versículo 8, después que se levanta la iglesia, el Espíritu Santo levanta la iglesia y le entrega a Cristo en los aires, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces es cuando Cristo viene, que habla Apocalipsis capítulo 20, que Dios va a destruir al diablo con el resplandor de su venida. Esta es palabra de Dios. Así que yo le acabo de decir que el rapto de la iglesia, el arrebatamiento va a ser primero. Nomás póngase a pensar para que vea. Entonces, si viniera el anticristo primero, entonces la iglesia aquí, entonces ¿para qué murió Cristo?
¿Para qué derramó sangre de Cristo en la cruz del Calvario? Si a eso lo envió el Padre, a que viniera a que ofreciera su cuerpo clavado en la cruz con 3 clavos, como holocausto delante del Padre, como ofrenda por el pecado de nosotros. Él hace 2020 años, toda esa gente que dice Juan, bienaventurado, como Juan 14:13, donde bienaventurados son los que mueren de hoy en adelante en el Señor, los muertos en el Señor. A eso viene a buscar, a levantar al Señor Jesús en el rapto, a los muertos que murieron creyendo en Él. 2020 años, toda esa gente, por eso viene, es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y viene por ella, como dice Juan 14, que fue a preparar lugar para nosotros. Esto quiero que usted ponga en su corazón y en su mente, de que su alma no se va a perder. Si usted cree al mensaje que yo le estoy predicando en esta hora, de que después de que se ha quitado de en medio lo que le estorba al anticristo aquí, que somos nosotros, que estamos aquí en este mundo todavía, estamos esperando que Dios venga por nosotros. Él prometió venir, Cristo prometió venir por nosotros, llevarnos, y se va a cumplir. Lo estamos esperando ahora mismo, puede ser esta noche, mañana, no sabemos, pero Él viene por nosotros, le esperamos. Tal como dice aquí en el libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Hasta que la iglesia sea quitada del medio, después de eso se va a manifestar el anticristo, dice aquí. El inicuo, el anticristo, el hombre que está en el capítulo 6 de Apocalipsis, que viene en un caballo blanco y trae un arco y se le dio una corona, o sea que va a ser rey para gobernar todo el mundo. Ese rey, y tiene que ser un judío. Si no es judío, no lo pueden recibir los israelitas, porque esa es la profecía que tienen ellos de la ley de Moisés, que tiene que ser judío. Y ese hombre va a venir. Y yo quiero hablarle ahorita de dónde viene ese señor, ese joven, ese hombre, no sé. Ahorita le voy a hablar de dónde va a venir. Escucha palabra de Dios. No puede ser de México, ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de España, ni de otras naciones, solamente las que yo lo voy a nombrar aquí. ¿De dónde va a venir este hombre, este rey? ¿Y quién nos presenta, a quién nos presenta el profeta Daniel de este hombre que gobernó 85 provincias y se llamaba Alejandro el Grande, el Magno? Y lo presenta la Biblia en el libro del profeta Daniel como el macho cabrío. Dice el capítulo 8, en el capítulo 8 de profeta Daniel, dice visión del macho cabrío. Este era un rey en Grecia y tenía 4 generales, según la historia, 4 generales. Y cuando él murió, ve lo que dice, esto mejor lo voy a leer aquí, 2 partes de la Biblia. Dice, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando su mayor fuerza, murió. Y salió un cuerno y creció, pero fue quebrantado. Eso significa que murió. Dice, el macho cabrío, que es el rey de Grecia, el macho cabrío es el rey de Grecia, la antigua Grecia, ¿verdad? Ahí es donde él vivía. Y tenía 4 generales. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado,
y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación de Grecia, aunque no con la fuerza de Alejandro el Grande. O sea que lo que pasó, que ya cuando el Alejandro el Grande murió, nadie tomó su lugar, sino que quedaron 4 generales que él mandaba, y lo que sucedió que cada general hizo su nación. Una nación de esos 4 generales fue Francia, Siria, el otro fue Egipto, y el otro ¿cómo se llama? Egipto, Macedonia, Egipto, Francia y Siria. Ahí son donde vivían los 4 generales y cada uno levantó su nación, que eran del Alejandro el Grande, la herencia de Alejandro el Grande, del gobierno de él. Entonces, ahora el profeta Daniel nos presenta el anticristo que va a venir de una de esas 4 ciudades, no sabemos. Pero la profecía está de que va a ser de Grecia, como dice en el capítulo 8, en el versículo 21. El macho cabrío es el rey de Grecia, era Alejandro el Grande. Así que el macho cabrío representa al anticristo, que estamos hablando de Apocalipsis capítulo 6, que viene en el caballo blanco, trae un arco y se le dio una corona para ser rey. El Mesías de Israel. Porque no, ese sí va a traer mucho poder. Lo que quieran, lo que le pidan se los va a dar. Porque nadie va a ganarle a él. Él es el anticristo, el rey. Va a ser un rey de todo el mundo. Va a unir todas las naciones. Cuando él venga, va a hacer muchas cosas buenas al principio. Puede hacer a todos ricos. O no sé, pero va a ser 7 años de gran tribulación. Se crea así, pero no enseña la Biblia eso. Dicen que porque el caballo es blanco. No. Lo blanco significa lo que dice Tesalonicenses. Que Garachen se sentará en el templo diciendo que él es Dios y se hará pasar por Dios y va a querer que el culto, que le hagan culto, que lo adoren. Y si es judío, va a tener todas las características, tiene que ser judío. Entonces va a ser características de un rey, va a ser un hombre muy sabio, que nadie le va a ganar en sabiduría. El diablo va a estar todo enterito dentro de él. Ese hombre va a ser un rey. No crees que es de México, ni de aquí de Estados Unidos, no. Viene aquí del macho cabrío de Grecia. ¿Entiende? Esa es palabra de Dios en profecía del anticristo. No temas. No tienes que ver la cara del anticristo. Ahora si tú quieres ver la cara del anticristo, pórtate mal y te quedas a la gran tribulación. Entonces lo vas a ver. Si es que venga ahorita pronto. Pero si no sabemos el día ni la hora que va a venir. Ni del fin del mundo sabemos. Cristo mismo lo dijo en Jerusalén. Dijo, el día y la hora del fin nadie la sabe. Ni los ángeles, ni el Padre. Ni los ángeles, ni yo. Solo mi Padre. Nuestro Padre celestial es el que sabe cuándo va a ser el fin. Pero por las señales ya se cumplió a que Cristo venga por nosotros. Si no ha venido es porque si a Noé le dio 8 días más de los 120, a nosotros está dando no sé qué tantos años ya gratis que estamos viviendo. Pero Dios es tan bueno que si fuera por nuestro Padre Celestial, Él ya nos hubiera quemado. Pero el Señor Jesús le dice, Padre, no, espérate.
Yo me di por ellos, di mi sangre, Padre. Espérate hasta que a ver si vienen más a mí. Pero se va a cerrar la puerta. Todo lo que está pasando, mate y mate gente, creen que es un animales. Ya llegó el pecado hasta el cielo, hermano, ten cuidado. Vas a recibir castigo de Dios si no te arrepientes. Yo te aconsejo que vengas a los pies de Cristo y lo aceptes como tu Salvador. Ya te expliqué que el arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia viene primero. Está en 2 Tesalonicenses capítulo 2, en el versículo 7. Ahí es quitada la iglesia del medio y luego en el 8 viene el anticristo, se manifiesta. El hombre de pecado, el hijo de perdición y el inicuo. 3. Va a traer el anticristo una trinidad satánica de 3 personas. Porque el caballo blanco, el inicuo y el caballo blanco pues es el mismo. Le va a traer 2 más cuataches. Una trinidad satánica. Imita a Dios en todo. Ten cuidado. Esta es palabra de Dios. Escúchala. Es para ti. Dios me llamó para predicar la verdad de la Biblia. No quiero ofender a nadie. No. Dios no me llamó a ofender a nadie ni a lastimar a nadie. Yo solamente te predico lo que la Biblia dice. Te la explico. La Biblia. Aquí la tengo, mira en mi mano. No te engaño. No te estoy predicando nada más lo que yo quiero de la Biblia, no. Lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Y dice ahí también, no te dejes engañar ni por carta, ni por espíritu. No te dejes mover por nada. ¿Sabes por qué? Porque si te predican, esa es palabra de Dios. Si te predican a alguien que te predique en contra de la verdad de Dios, no te muevas a seguirlo. No. Ni por espíritu. Que te hablen en lenguas y te digan, tú no te vas a ir en el rato, porque tienes que ver primero el anticristo, aunque te hablen en lenguas. Es el mismito diablo, no te creas. Porque la Biblia es palabra de Dios y no puede ser quebrantada. Por eso la Biblia te aconseja que no te sirvas consejos ni por carta, ni por palabra que te digan, ni por espíritu que oigas que te digan en lenguas en contra de la Biblia. Y Satanás también habla lenguas. Yo lo he oído. Yo te aconsejo, porque ese es mi trabajo. La Biblia dice en Proverbios 29 y 18 que sin profecía el pueblo se desenfrena, hace lo que quiere, vive como quiere, anda donde quiere. No anda conforme a lo que Dios ordena en la Biblia, porque dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu. No hacen cosas malas, porque son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Solamente lo que queremos hacer el bien, no el mal. Pues dice que el amor es sufrido, es benigno, todo lo cree, todo lo soporta, porque ese es el amor de Dios que está en nosotros, que amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Escucha palabra de Dios. Este es el corto mensaje que te he traído este día, esta hora, porque en esta hora te he predicado esta palabra porque sé que la necesitas. Dios me envió aquí al centro de Texas por una razón. Y yo quiero que escuches mis mensajes.
están en la televisión. Son gratis. Agarra. Es palabra de Dios. Ven y bebe la agua espiritual de Cristo. Escucha palabra de Dios. En esta hora, yo te invito a que aceptes a nuestro Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Escúchate, apréndete bien el mensaje que te di de Tesalonicenses capítulo 2, de Apocalipsis 6, Colosenses capítulo 4, versículo 16, y del profeta Daniel capítulo 8, versículo 21, donde se dividió Grecia en 4 reinos, 4 generales, 4 naciones. De ahí viene el anticristo y va a ser un judío lleno de poder de Satanás. No lo esperes, vete en el rapto conmigo, te invito. Ahora yo voy a orar por todos los que se dio el mensaje que les he predicado, y ahora voy a orar porque quieren aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Señor Jesús, di conmigo en estas palabras, sígueme en estas palabras que yo voy a decir. Yo soy ministro del Señor y estoy autorizado para traerte a los pies de Cristo. Si tú crees, di conmigo, Señor Jesús, en esta hora, yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú los conoces mejor que yo. A mí se me olvidan. Y lávame con tu sangre bendita, santa, inocente que derramaste en la cruz del Calvario. Lava mis pecados, todos mis pecados, Señor. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias, Señor, porque por fe sé que me has salvado. Si tú hiciste esta oración conmigo, ya te salvó Cristo. Ahora eres mi hermano en Cristo. Busca una iglesia, te predica en la Trinidad y creas en tus bautismos, como dice el capítulo 28 de Mateo en los últimos versículos. Es mi consejo para ti. Que Dios te guarde y apréndete este mensaje que he predicado para ti. Enfermos. ¿Eh? Oración de enfermos. Y ahora voy a orar por los que están enfermos. Ten fe en Dios que te va a sanar. Yo voy a orar por ti. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora, Señor, yo te pido, te ruego por todos los enfermos que escuchan este mensaje, Dios. Ten misericordia de ellos y sánalos, Padre Santo. Y si necesitan un milagro, regálaselo, dáselo, Dios. Sánalos, Padre Santo, que estás en gloria, Dios. En el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo, hombre. Este nombre que nos ha dado debajo del cielo en que podemos ser salvos, Dios Santo. En ese nombre glorioso te pido que los sanes, Señor. Y hazles un milagro si lo necesitan, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, te lo pido. Gracias, Señor, por fe y por tu palabra lo declaro hecho. Gracias, Señor. Amén.